Hace aproximadamente 4 meses, alguien me dijo: yo no creo en la Biblia, porque ¿quién me garantiza a mí si es verdaderamente palabra de Dios? Sabes, hay mucha gente que piensa lo mismo. Es por eso que en este corto video descubriremos si la Biblia es o no es palabra de Dios. Así que, bienvenido y acompáñame hasta el final de este maravilloso estudio titulado Lo que la Biblia enseña de sí misma. Y lo haremos haciéndole 6 preguntas a la Biblia. Pregunta número 1. ¿Quién reveló la Santa Escritura? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Aquí el apóstol Pablo nos dice que la Biblia fue inspirada por Dios. Es decir, que el autor es Dios. ¿Por qué? Porque son sus pensamientos, es su palabra. De él salió la escritura. Así que él es el autor. Pregunta número 2. ¿Quiénes recibieron la revelación? En Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. ¿De qué manera hablaba Dios a los antepasados? O sea, en el Antiguo Testamento. A veces Dios se comunicaba con los profetas a través de sueños, a través de visiones, o de alguna manera Dios se manifestaba a ellos para que ellos pudieran escribir la palabra de Dios. Así que los instrumentos, los recipientes de la palabra de Dios fueron Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. En el Nuevo Testamento fueron los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol San Pablo, Santiago, Pedro. Ellos fueron los que registraron la palabra de Dios. Pregunta número 3. ¿A qué se compara la Santa Biblia? En Salmos 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Sabes? Dios reveló su santa palabra a sus siervos para que fuese una lámpara a nosotros, a nuestra vida. Es decir, vivimos en un mundo de tinieblas, de pecado, de engaños. La única manera de que usted y yo podamos caminar como Dios desea que caminemos, que tengamos una vida como Dios desea que la tengamos y que alcancemos la salvación, la única manera es teniendo la palabra de Dios, porque ella es la luz que ilumina nuestro sendero, ya que hay tantos engaños en este mundo. Pero Dios, que nos ama tanto, nos dejó su santa palabra. Así que la Biblia es lámpara para nosotros. Pregunta número 4. ¿Qué beneficio proporciona el estudiar la Santa Biblia? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17 dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué beneficio proporciona el estudiar la Biblia? En primer lugar, dice que nos hace sabio para alcanzar la salvación a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Tú y yo, mi apreciado, no podemos alcanzar la salvación si Dios no nos da la sabiduría para encontrar el camino que nos lleva a Cristo Jesús y que nos ha de llevar
al reino de los cielos. Entonces, la Biblia nos hace sabios para que no nos equivoquemos, para que no nos perdamos en el camino ancho que lleva a la perdición, sino que andar en el camino angosto, que es el camino de la salvación. Ahora, no solamente nos hace sabios, sino que también nos adoctrina las verdades bíblicas que Dios quiere que sigamos, pero también nos reprende, es decir, nos llama la atención cuando nos equivocamos. También nos corrige, es decir, nos ayuda para que nuestra vida sea una vida transformada en Cristo Jesús, para que entonces podamos ser instrumentos de justicia, en otras palabras, para que podamos hacer buenas obras en favor de nuestro prójimo. Pregunta número 5. ¿Qué bendiciones da la Santa Escritura? Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Qué bendiciones da el estudiar la palabra de Dios? En primer lugar, consuelo. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, la Biblia, al leerla, nos llena de consuelo. ¿Por qué? Porque nos da una segunda bendición, que es la esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Pero la única manera de que usted pueda animarse, pueda sacar fuerzas de donde no hay en los momentos de dolor, es leyendo la palabra de Dios, porque eso te da paz, te da tranquilidad. Y cuando encuentras tranquilidad, pues encuentras al mismo tiempo esperanza para tus problemas. ¿Por qué? Porque ves a un Cristo y llegas a creer en un Dios que todo lo puede. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la Biblia nos da consuelo y nos da esperanza en medio de un mundo lleno de dolor, pero también esperanza de que hay un lugar más allá para nosotros, que es la eternidad. Pregunta número 6. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Isaías capítulo 40, verso 8 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanecerá para siempre. El ser humano la puede quemar, el ser humano la puede tirar, pero la palabra que salió de la boca de Dios y que surgió en su pensamiento, y como Él es eterno y es el autor, pues su palabra perdurará para siempre. Así que, mi apreciado que me escuchas, en este corto video hemos aprendido que la palabra de Dios es verdad, porque salió de Él, son sus pensamientos, Él es el autor. Pero para que su palabra pudiese escribirse, pues tuvo sus recipientes, sus instrumentos, que fueron los profetas y los apóstoles. Así que la palabra de Dios es eterna. Así que, mi apreciado, hemos llegado al final de este corto estudio, esperando que esto nos pueda ayudar a aceptar la palabra de Dios por fe y seguir luchando para alcanzar la salvación eterna. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado, y no te olvides suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra familia espiritual, regalarnos tu like y compartir nuestro video para que otros puedan aceptar con gozo la palabra de Dios y creer.